¿Se observa, muchachos? ¿Todo bien? A ver, ¿me confirman la pantalla? ¿Se observa? Sí ¿Sí? se puede ver, profesor, sí se Ya, puede ver. ok, chévere, muy bien. Ok, muchachos. Hoy, muchachos, tenemos la segunda parte de lo que es el análisis combinatorio, ¿ya? Las técnicas de conteo. Vamos a ver cómo trabajamos. A ver, aquí, por ejemplo, ya no voy a entrar mucho a la parte teórica, ¿ya? Lo que voy a hacer es resolver más problemas y a medida que vamos resolviendo los problemas, te vas a ir dando cuenta qué tipos o qué clases de problemas vamos a encontrar. ¿Ya? Solamente voy a mencionar, ¿no? A la hora que vamos avanzando voy a mencionar qué tipo de problemas son, ya ustedes vayan captando, concéntrense, no voy a entrar, como les vuelvo a repetir, a la teoría matemática, pero yo ya luego en el resumen sí, en el resumen sí les voy a enviar la teoría matemática, ¿ya? Pero para lo que concierne ahora es el análisis, el entender el cómo y el por qué o qué estoy haciendo en cada uno de los problemitas. Ok, muchachos, vamos a comenzar entonces con los problemas. Vamos a tratar de resolver la mayor cantidad de problemas. Veamos entonces, veamos. Empezamos con la dirigida. Problema número 1. Existen dos tipos de aplicaciones de lo que hemos hecho, muchachos, de las técnicas de conteo, ¿no? ¿Recuerdan las técnicas de conteo? Los principios de adición, multiplicación que habíamos visto la clase pasada. Cuando hablábamos de los principios de adición, multiplicación, resumen, rapidito, la multiplicación. El principio de la multiplicación se aplicaba cuando las acciones o eventos se podían realizar en forma secuencial o en forma simultánea, ¿correcto? Eso era el principio de la multiplicación. Y el principio de la adición se aplicaba cuando las acciones o eventos no se podían realizar en forma secuencial o en forma simultánea, ¿ok? Esos dos principios importantes habíamos visto, ¿ya? Y eso justamente es lo que se aplica ahora a los problemas. Cuando hablamos de la aplicación, vamos a aplicarlo a dos grandes grupos de problemitas. Uno, que son los problemas de ordenamiento, y otro que son los problemas de agrupamiento. Ya, entonces, muchachos, lo que hay que saber identificar es eso, ¿no? Si el problema se trata de ordenar elementos, ordenar personas, ordenar objetos, o si se trata de agrupar, ¿ok? No te olvides eso, ya vamos a identificar si es ordenamiento o si es agrupamiento. Muy bien, a ver, vamos a comenzar entonces. Problema número 1. ¿De cuántas maneras se pueden colocar 5 niños en una fila de 5 asientos de manera que 3 niños en particular queden juntos? Solamente como una observación. Escucha bien. ¿Qué hubiera pasado si es que no me hubieran dado esta condición de que 3 niños en particular queden juntos? ¿Ya? No me hubieran dado eh, esa condición. Solamente hubiese estado hasta acá. Mira, capta ya la idea. ¿De cuántas maneras se pueden colocar 5 niños en una fila de 5 asientos? Ya, nada más, hasta ahí nada más. Ojo, si el problema hubiese sido solo hasta ahí, entonces una manera de resolverlo hubiera sido la siguiente. Profe, habíamos visto la semana pasada que para resolver problemas teníamos que saber identificar las acciones o eventos. En este caso, ¿cuáles son las acciones, profe, que se va a realizar? Muy bien, las acciones serían lo siguiente. La primera acción, como son 5 personas o 5 niños que los vamos a ubicar en 5 asientos, entonces mi primera acción, escucha bien, no te pierdas, mi primera acción sería ubicar al primer niño, ¿ya? En ubicar a un niño en los asientos, ¿ya? Otra acción será ubicar al segundo niño en los asientos. Otra acción, ubicar al tercer niño. Otra acción, ubicar al cuarto niño. Otra acción, ubicar al quinto niño. Son 5 niños, ¿ya? Ahí está. Entonces hay 5 acciones. 5 acciones. Ahora nos preguntamos de cuántas maneras se realiza cada acción. Si yo quiero ubicar al primer niño, ¿de cuántas maneras podríamos ubicar al primer niño? Ya, entonces, para ubicar al primer niño lo podemos hacer en cualquiera de los 5 asientos, ¿sí o no? Entonces voy a colocar acá 5. Hay 5 maneras de ubicar al primer niño.
Pero de las 5 maneras posibles, solamente va a ocupar un asiento, ¿verdad? Hay 5 formas, hay 5 maneras, hay 5 posibilidades, hay 5 lugares, en otras palabras. Pero uno de esos lugares va a ser ocupado por ese niño. Cuando nos preguntamos ahora por el segundo niño, de cuántas maneras podemos ubicar en un asiento al segundo niño, ya no vamos a decir hay 5 asientos, pues, ¿no? Porque uno ya ha sido ocupado. Entonces diremos, profe, para ubicar al segundo niño hay 4 maneras distintas de hacerlo. Hay 4 lugares distintos de hacerlo, ¿eh? Pero de los 4 lugares distintos que hay, uno de ellos va a ser ocupado por ese niño. Cuando nos preguntamos por el siguiente, ¿de cuántas maneras podemos ubicar al tercer niño? Ya no van a haber 4 asientos porque ya ha sido ocupado uno de ellos. Entonces, pues muchachos, serían 3 formas o 3 maneras. De la misma forma vamos a aplicarlo al siguiente niño, ¿no? Al cuarto niño, ¿de cuántas maneras se puede ubicar? Hay 2 asientos disponibles. Y al último niño, ¿de cuántas maneras lo podemos ubicar? Ah, hay un asiento nada más libre. Entonces hay una forma, una manera de ubicar. Profesor, a estos niños los he ubicado en forma secuencial. Ubiqué al primer niño, luego ubiqué al segundo, luego al tercero, luego al cuarto y luego al quinto niño. Como nos estamos ubicando o haciendo sentar o ubicar en forma secuencial, entonces, pues muchachos, aplicamos el principio de la multiplicación, ¿ve? Ah, entonces, profe, si a mí me hubiesen preguntado de cuántas maneras se pueden ubicar a 5 niños en 5 lugares, tú hubieras dicho esto, ¿no? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero acá la observación. Profesor, me estoy percatando que 5 por 4 por 3 por 2 por 1, eso viene a ser un producto de números consecutivos y eso también vimos la semana pasada. Eso viene a ser el equivalente de un factorial, el factorial de 5. Ahora, ¿cuándo vamos a aplicar el factorial? Cuando la cantidad de elementos que quieres ordenar coincide con la cantidad de lugares o posiciones. Por ejemplo, acá, ¿no? 5 niños, 5 lugares o 5 asientos. Ah, ya. Entonces el factorial de 5. Si a mí me dijeran, por ejemplo, queremos ubicar a 20 niños en 20 lugares, ya no voy a estar haciendo este proceso porque va a ser muy laborioso, ¿no? Va a estar colocando 20, 19, por 18, por 17, por 16, ya no voy a estar en ese plan. Entonces decimos, si hay 20 niños y los queremos ordenar en 20 lugares, de frente colocaremos factorial de 20. Si queremos ordenar a 10 niños en 10 lugares, será el factorial de 10. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar a 80 niños en 80 lugares? Factorial de 80. Ahora, una observación. Profesor, ¿qué pasaría si solamente me dijeran de cuántas maneras se pueden ordenar, por decir, a 20 niños? Y no me dieran como dato la cantidad de lugares. Entonces, si solamente vas a ordenar a 20 niños y no te dan la cantidad de lugares, vas a sobreentender que existe la misma cantidad de lugares. ¿Correcto? No te olvides. Si me dijeran de cuántas maneras se ordenan 10 niños en una fila, no me dicen cuántos lugares hay, vamos a sobreentender que hay 10 lugares. Entonces, la respuesta sería factorial de 10. ¿De cuántas maneras ordenamos a 40 alumnos? Factorial de 40. ¿Ya? Salvo que te den la cantidad de lugares, te dijeran en 3 lugares o en 2 lugares, etcétera, etcétera. Ahí cambian las cosas. Pero si no especifican la cantidad de lugares, vas a sobreentender que existe la misma cantidad de lugares que elementos quieres ordenar. En otras palabras, ahí aplicas los factoriales. ¿Ok, muchachos? No se olviden ese detalle, ¿ah? No se olviden ese detalle. Muy bien, esto de acá hubiese sido la respuesta, como le vuelvo a repetir, siempre y cuando el problema hubiese estado solamente hasta donde está resaltado, ¿ya? Hasta ahí nada más. Muy bien. Pero ahora hay una condición. Entonces, ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo resolver? ¿Ya? Entonces, esto de aquí lo voy a dejar como una observación nada más, ¿ya? Esta resolución, esta forma, ¿ya? Lo voy a dejar indicado, ¿ya? Como una observación, ¿ya? Ahí está, no te olvides ese detallito. Bueno, ahora sí vamos a resolver el problema. Dice, de manera que 3 niños en particular queden juntos. Ah, ya, profe, ¿y ahí cómo vamos a hacer? Entonces, mira, para que me capten la idea,
voy a colocar 5, ¿no? Acá 1, 2, 3, 4, 5. Dato del problema, son 5 niños. Ahí están, 5 niños. Pero dice que queremos que en particular 3 de ellos deben estar juntos. 3 niños en particular deben estar juntos. Cuando nos dan esta condición de elementos juntos, podemos hacer lo siguiente. No te olvides, ¿ah? Cuando elementos deben estar juntos, podemos hacer lo siguiente. Profe, hay 3 niños en particular que están juntos. Entonces, a esos 3 niños, ya yo voy a suponer que estos 3 niños sean los que van a estar juntos. Ahí está. Mira, los encierro. Enciérralos. Ahí está. Ahora, al encerrar a esos 3 niños que deben estar juntos, escucha bien, tómalos como si fueran un solo elemento. ¿Ya? Tómalos como si fueran un solo niño. Profesor, entonces, si eso es como si fuera un niño, quiere decir que ahora habrían 1, 2 y 3 niños. Ah, ya es como si hubieran entonces ahora 3 niños. Entonces nos preguntamos, ¿de cuántas maneras se podrían ubicar u ordenar? Por si acaso acá también la otra observación. Cuando vas a ubicar a personas en lugares o asientos, escucha bien, el orden importa. Y como el orden va a importar, se dice que esto es un problema de ordenamientos. Profe, ¿por qué se dice que importa el orden? ¿Ah? Porque no es lo mismo que a un alumno o a un niño lo hagan sentar, por decir, adelante de la fila que atrás de la fila. ¿Ve? Esa es una forma o una manera diferente de ubicarlo. ¿Ya? Por ejemplo, en el aula, ¿no? No es lo mismo que uno de ustedes se sienta adelante que se siente atrás. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Es una forma diferente de ubicarse. Ah, entonces como importa el orden, entonces acá se dice que es un problema de ordenamientos, ¿ya? No te olvides ese detallito. Muy bien. Ahora, entonces, para ordenar, tenemos, vuelvo a repetir, a este grupito que hemos encerrado, a 3 niños, tómalo como si fuera un elemento, ¿ya? 1, 2 y 3. Y nos preguntamos, a 3 elementos, a 3 personas. ¿De cuántas maneras se les puede ordenar? Eso es lo que nos vamos a preguntar. Ah, 3 elementos. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar? Listo, entonces, ¿qué facilito? Profe, 3 elementos nosotros los ordenamos de factorial de 3 formas o maneras. ¿Ve? Estás aplicando el criterio anterior, ¿no? 3 elementos. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar? Factorial de 3. 5 niños, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar? Factorial de 5. 30 niños, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar? Factorial de 30. 80 elementos, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar? Factorial de 80. ¿Eh? Eso es lo que habíamos visto, ¿ya? Entonces, por acá tenemos 1, 2 y 3. 3 elementos o 3 niños, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar? Factorial de 3. Listo. Ahora, escucha bien. Profesor, pero los niños que hemos dicho que deben estar juntos, o sea, estos 3 que están acá, entre ellos también se pueden cambiar de lugar. Entre ellos se pueden ordenar y siguen estando juntos, efectivamente, ¿no? Entre ellos se cambian de lugar, pero siguen estando juntos. Entonces, nos volvemos a preguntar, estos 3 niños que están acá juntos, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar? Ah, mira, otra vez, estos 3 niños, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar? Factorial de 3. Entonces, colocamos acá factorial de 3 formas o maneras. Listo. Ahora sí ya podemos contestar a la pregunta del problema. Nos decían de cuántas maneras se pueden ordenar esos niños con esas condiciones que nos daban. Entonces, nosotros sabemos que los ordenamientos lo podemos hacer en este caso en forma secuencial, ¿no? Ubicar a las personas, hacer sentar a las personas o a los niños, lo podemos hacer en forma secuencial. Por lo tanto, aplicaremos acá el principio de la multiplicación. Ah, profe, o sea que el resultado estaría dado por factorial de 3 multiplicado por el otro factorial de 3, ¿no? Estamos multiplicando estas dos cantidades. Listo, muchachos. El factorial de 3 es 6. El otro factorial de 3 es 6. Sería 6 por 6, 30 y 36. Y eso vendría a ser nuestra respuesta a ese primer problema. ¿Ya? Fíjate entonces, cómo estamos trabajando.
Vamos con el siguiente problemita. Ya sabes que a medida que vamos avanzando, si tienes alguna duda, preguntas, ¿ya? Preguntas. Muy bien. Por ahí, por ejemplo, estoy observando y me dicen, profe, 6 más 6 es 12, ¿no? No estamos sumando. Profe, ¿y por qué no sumamos? Porque ubicar a las personas lo podemos hacer en forma secuencial, ¿no? Por ejemplo, el día que regresemos a las aulas, ya, muy pronto, ya muchachos, vamos a regresar a las aulas en forma presencial, ¿no? Si yo los quiero ubicar, imagínense, ¿no? Por ejemplo, a Espíritu, yo le puedo decir, Espíritu, ven acá adelante, siéntate en la primera carpeta, ya, bacán. Luego puedo decir, ¿no? Bramon en la segunda carpeta, ¿ve? Luego a otra persona lo puedo llamar a la tercera, y luego a otra, y luego a otra, y así sucesivamente, ¿ve? Ah, profe, o sea, lo podemos ubicar a esos alumnos en forma secuencial, ¿no? A uno primero, luego al otro, luego al otro, luego al otro, luego al otro, y así sucesivamente. Claro. Entonces, como los vas a hacer o ubicar en forma secuencial, por eso es que aplicas el principio de la multiplicación, ¿ya? Porque podemos ubicar a esas personas en forma secuencial. ¿Ok, muchachos? No se olviden ese detalle, ¿ya? Muy bien. Profe, y si es que no se hubieran podido hacer en forma secuencial, ahí sí hubieras tenido que sumar. Pero en este caso, como vuelvo a repetir, ubicar a las personas, yo los puedo ubicar en forma secuencial, muchachos. ¿Ya? No se olviden el detalle, entonces, el por qué estoy multiplicando acá. Ya saben, cualquier duda pregunten, ¿ah? Cualquier duda pregunten. Ya si algo no está quedando claro, pregunten. Muy bien, vamos con el siguiente problemita. A ver, para el siguiente problema, Munibe me dio una respuesta. A ver, vamos a verificar si es correcta la respuesta. Dice, ¿de cuántas maneras se pueden colocar 7 niños en una fila de 7 asientos? De manera que 3 niños en particular queden juntos. Fíjense, profesor, ahora en el problema me dice que en total son 7 niños, ¿ah? Muy bien. Para que me capte la idea, entonces voy a graficar, ¿ya? A esos 7 niños. A ver, por acá, un niño, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están, 7 niños. Profesor, pero dice que esos 7 niños que queremos que se sienten o ubiquen, ¿verdad? En una fila. Entonces, si se van a ubicar en una fila, los vamos a colocar en una fila, entonces importa el orden. Es un problema de ordenamientos. Muy bien, profesor, pero dice que 3 niños en particular van a quedar juntos. Entonces, si hay 3 niños que van a quedar juntos, hay 3 niños en particular que van a quedar juntos, entonces pueden ser estos 3 niños, ¿ya? Profe, ¿necesariamente estos 3 primeros? No, tú escoges 3 cualesquiera y los encierras, ¿ya? Cualesquiera. 3, escoges 3 y los encierras. Y dices, ya, yo quiero que estos 3 estén juntos, ya está, se acabó. Ahí empiezas el análisis, ¿no? Muy bien, ya. Yo quiero, por ejemplo, que en este caso estos 3 estén juntos. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Habíamos dicho que cuando ubicamos a personas juntas, hay que tomarlos como si fueran un solo elemento. Entonces, si esto lo tomamos como si fueran un solo elemento o una sola persona, es como si ahora tuvieras a cuántas personas que ubicar. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Ah, fíjate, profesor, entonces es como si ahorita fueran 5 personas, ¿no? Claro, es como si hubieran 5 personas para ordenarlas. Entonces nos preguntamos, ¿de cuántas maneras puedes ordenar a esas 5 personas? Para ordenar a 5 personas o 5 elementos en una fila sería el factorial de 5. Qué bonito. Pero ahora viene el otro detalle, no te olvides ese detalle. Profesor, al decir que estas personas van a estar juntas, entre ellas también se pueden cambiar de lugar, entre ellas también se pueden ordenar y siguen estando juntas. Claro, entonces como entre ellas se pueden ordenar, lo que hacemos es preguntarnos, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar esas 3 personas? Entonces diremos, el número de formas o maneras que se pueden ordenar sería el factorial de 3. Ya. Ahora, profe, ¿qué hago con esas cantidades? Sabemos que para ubicar a las personas, nosotros podemos ubicar o hacerlas sentar o distribuirlas, ¿verdad? En forma secuencial. Entonces, si podemos realizar estas acciones en forma secuencial, aplicamos el principio de la multiplicación.
Por lo tanto, entonces diremos el número de formas o el número de maneras cómo se pueden ubicar esas personas estaría dado por el producto. El factorial de 3 multiplicado por el factorial de 5. Profe, ¿puede ser al revés? ¿El factorial de 5 por el factorial de 3? Claro, porque el orden de los factores no altera el producto, ¿ya? Muy bien, entonces el siguiente paso será efectuar, ¿no? El factorial de 3, recordando, es 6 multiplicado por el factorial de 5. El factorial de 5 es 120. Respuesta final entonces, muchachos, sería 720. Eso viene a ser nuestra respuesta a ese problema. ¿Eh? Muy bien, entonces, muchachos, excelente. Ahí está, Espíritu. También nos ha contestado a ese problemita. Muy bien, ahí está, Chancahuana. También Palomino, qué chévere, muy bien. Y Brahmo, ¿no? Ah, Palomino, pero creo que se había equivocado, pero supongo que ya se dio cuenta cuál fue el error. Muy bien. Brahmo, Ramos, también excelente. Ya, entonces no te olvides cómo estamos analizando, cómo estamos trabajando, ¿ah? Y no se olviden, importante, cuando para ordenar elementos, ordenas todos los elementos, se aplican los factoriales, ¿ya? Muy bien. Vamos con el siguiente problemita. Ah, y también tienes, ten presente cómo trabajar cuando hay elementos juntos, ¿ah? No te olvides ese detallito. Bien, vamos a ver. ¿Cuántas palabras que tengan o no significado pueden formarse con todas las letras de la palabra piedra? Si las palabras a formar deben llevar la sílaba da. Ajá, muy bien. Fíjense, dice que vamos a buscar el total de palabras, ¿no? Que se puedan formar con las letras de la palabra piedra. Pero dice que la sílaba da tiene que estar siempre. Si la palabra a formar debe llevar, dice la sílaba da. Muy bien. Entonces, acá piedra, ¿no? Ahí está. Ahí está, mira. Yo lo estoy cambiando de lugar, fíjate, estoy cambiando de lugar a las letritas, pero sabemos que las letras son justamente las letras de la palabra piedra, ¿verdad? Ahí está, ¿ve? Las letras de la palabra piedra, ¿no? Yo estoy colocando P-E-E-D-A-R, ya está. Esas son las letras que debemos prácticamente cambiar de lugar para formar palabras. Profesor, si las letras los voy a cambiar para formar palabras, entonces el orden de las letras sí me iba a importar. Claro, el orden cómo van las letras va a importar, porque si tú la I lo colocas adelante, vas a formar una nueva palabra. Ah, profe, entonces como la posición o el lugar o el orden de las letras me va a importar, entonces se está refiriendo a un problema de ordenamiento. Ah, entonces voy a ordenar. Es un problema de ordenamiento. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Sabemos que la sílaba da tiene que estar presente. Profesor, si la sílaba da tiene que estar presente, eso quiere decir que la D y la A siempre deben estar juntas, pues necesariamente, para que aparezca la sílaba da. ¿Correcto? Vuelvo a repetir. Si yo quiero que la sílaba da esté presente, entonces esas dos letritas tienen que estar siempre juntas. Y en ese orden, ¿ve? Da, ¿correcto? Ah, ya. Entonces, si esas dos necesariamente van a estar juntas, lo podemos tomar como si fueran una sola letrita o un solo elemento. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Y ahora sí, voy a ordenar todos los elementos que nos han quedado. Profesor, es como si hubieran quedado acá 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, mira, ve, es como si hubieran quedado cinco elementos o 5 letras, ¿sí o no? Entonces nos preguntamos, ¿esos 5 elementos o 5 letras de cuántas maneras se pueden ordenar? Sería el factorial de 5. ¿Ya está? Profesor, pero ahora mira, parecido al problema anterior, profesor, estas dos también se pueden cambiar de lugar. No. Profesor, en el problema anterior sí habíamos visto que los niños se podían cambiar, claro, pero acá no. Profe, ¿y por qué no? Porque si tú los cambias de lugar, ya no va a estar la sílaba da. Si tú cambias de lugar estas dos, va a decir la sílaba at, ¿verdad? Pero eso no queremos, queremos la sílaba da. Ah, o sea, queremos que esté en ese orden, así como estábamos mostrando acá en la pantalla, ¿ve? De y a.
Ah, entonces, profe, solamente habría una forma nada más. Acá no podemos decir hay factorial de 2. Claro, acá no puedes decir factorial de 2. Solamente sería una forma nada más, ¿no? En ese orden. Da, ahí está. Ah, una forma nada más en este caso. Ojo, vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque la condición dice que debe estar presente la sílaba da. Por eso es que solamente hay una forma nada más de ordenar o ubicar estas letritas, ¿ya? Muy bien. Ajá, entonces ahora sí, profe, ya puedo contestar a la pregunta del problema. Como queremos saber cuál es el número de palabras que se van a formar, entonces sería el producto de esas dos cantidades, ¿sí o no? O sea, sería el factorial de 5 multiplicado por 1. Ya está, ni que hablar. Listo, muchachos, entonces factorial de 5 es 120. Vamos a encontrar 120 palabras en otras. Mira, ¿ve? Ah, ahí está, 120 palabras. Marcamos la alternativa de. Muy bien, continuamos. Ya sabes, cualquier duda, pregunta, ¿ya? Cualquier duda, pregunta. Muy bien, vamos a ver, siguiente problemita. Dice, ¿de cuántas maneras diferentes dos peruanos, tres argentinos, cuatro colombianos pueden sentarse en una fila de modo que los de la misma nacionalidad se sientan juntos? Ah, ya, muy bien, fíjense, dice que van a haber cuatro peruanos. A ver, los voy a ubicar acá, así ya, lo voy a colocar. Cuatro peruanos, 4P le voy a colocar. También hay tres argentinos, ahí está. Y también hay cuatro colombianos. Muy Profesor, son dos bien. peruanos. Son dos peruanos. Perdón, estoy leyendo mal, ahorita fallándome los lentes, ya, mira, ve. Estoy viejito ya, muchachos. Dos peruanos, ¿no? Dos peruanos, ¿ya? Dos peruanos. Gracias, muy bien. Dos peruanos, ahora sí, dos peruanos, tres argentinos y cuatro colombianos. Muy bien. Ahora dice, se desean ubicar, se desean sentar. ¿De cuántas maneras se pueden ubicar o sentar? Dice, ¿no? Ah, profesor, si se van a ubicar o se van a sentar en una fila, entonces el orden importa. Si el orden importa, entonces es un problema de ordenamiento, ¿ya? Ojo, no se olviden, identifiquen, ¿ah? Identifiquen si es o no es un problema de ordenamiento. En este caso, sí. ¿Por qué, profe? Porque dice que se van a sentar, se van a ubicar en una fila, entonces el orden importa. Problema de ordenamiento. Voy a ordenar a estas personas, pero ojo, con una condición. La condición dice que los de la misma nacionalidad siempre deben estar juntos. Profe, si no me hubieran dado este dato de la misma nacionalidad, van a estar juntos, entonces si tú hubieras querido ordenar, ojo, sin esta condición, entonces tú hubieras dicho, ahorita, por ejemplo, el total de personas son dos peruanos, tres argentinos y cuatro colombianos, el total de personas son 9. Entonces, yo quiero ordenar a 9 elementos, a 9 personas. Entonces, ¿de cuántas maneras ordenamos a 9 personas? Factorial de 9. Y eso hubiera sido mi respuesta, el factorial de 9. Ojo, vuelvo a repetir, si no me hubieran dado la condición de que hay elementos juntos, hubiera sido mi respuesta factorial de 9. Pero como en este caso me dicen que los de la misma nacionalidad deben estar juntos, entonces, ¿qué hago, profe? Habíamos dicho que cuando hay elementos que tienen que estar juntos, enciérralos. Los peruanos van a estar juntos porque son de la misma nacionalidad, los encierro. Los argentinos deben estar juntos, los encierro. Los colombianos deben estar juntos, los encierro. Ah, profe, entonces ahorita es como si hubieran tres elementos. Claro, porque al momento de encerrarlos hay que tomarlos como si fueran solamente un elemento. Por lo tanto, acá habrían tres elementos. Tres elementos o tres personas, ¿de cuántas maneras se pueden ubicar o se pueden sentar? Sería el factorial de 3. Ah, el factorial de 3. Profesor, pero ahora viene el detalle. Estas dos personas que están juntas, entre ellas sí se pueden cambiar de lugar, claro, entre ellas sí se pueden cambiar de lugar y siguen estando juntas. La condición solamente es que estén juntas, nada más. Ah, entonces, profe, dos personas, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar o ubicar o sentar? Factorial de 2. Lo mismo, profe, ocurrirá acá entonces. Tres personas, tres argentinos, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar? Entre ellas se pueden ordenar y siguen estando juntas. Factorial de 3. Profesor, los colombianos también entre ellos se pueden cambiar de lugar, se pueden ordenar, ¿sí? Y siguen estando juntos. Cuatro colombianos, cuatro personas, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar? Factorial de 4. Ahí está. Entonces, para dar nuestra respuesta,
el número de formas o número de maneras cómo se pueden ubicar o sentar en una fila esas personas con esas condiciones, aplicaremos pues el principio de la multiplicación. Tendríamos que multiplicar el factorial de 2 por el factorial de 3 por el factorial de 4 y otra vez por el factorial de 3, ¿no? Estamos multiplicando todos los factoriales que observas ahí, ¿no? Factorial de 2 por factorial de 3, por el factorial de 4 y por el factorial de 3, ¿ve? Todo se multiplica. Listo. Y eso vendría a ser nuestra respuesta al problema, ¿no? Tendríamos en este caso, pues, al momento de efectuar, factorial de 2 es 2, factorial de 3 es 6, factorial de 4 es 24, factorial de 3 es 6. Tendrías que multiplicar todo eso, ¿no? Muy bien. Multiplica entonces todo eso y nos va a quedar, ¿cuánto, muchachos? Ajá, muy bien, por ahí ya lo han calculado. 1728, ¿no? 1728. Excelente, ¿ve? Eso es nuestra respuesta al problema. Muy bien, continuamos. Siguiente problemita. Fíjate entonces, ¿ah? Cómo estamos trabajando, ya cómo estamos ordenando. Vamos con el siguiente problemita. Fíjate, a ver, problema número 5. A ver, veamos para el problema número 5. ¿Qué es lo que dice? Para el problema 5. En una competencia de canotaje, un bote es tripulado por 6 hombres, de los cuales José, Gabriel y Abraham reman en el lado izquierdo, Víctor, Luis y Raúl en el lado derecho. ¿De cuántas maneras pueden ordenarse la tripulación si en cada lado, dice, tienen 4 asientos? Ah, ojo, en cada lado tienen cuatro asientos, ¿ah? Muy bien. Entonces, a ese problemita, observa, ¿ya? Voy a suponer, a ver, vamos a colocarle por acá. A ver, por acá, vamos a hacer un gráfico. A ver, por aquí. 1, 2, 3, 4. Y ya está, por acá entonces, 4. Voy a suponer que esto me represente mi bote, ¿ya? Voy a suponer que eso sea el bote. Ahí está, que esto sea mi bote. Listo, ya que todo eso me representa el bote. El lado izquierdo, que sea esto de acá, y esto que sea el lado derecho, ¿ya? O igualito, si quieres al revés, ¿no? Eso no creo que en este caso no va a interesar, pero ya, pues, yo voy a escoger que esto sea izquierdo y esto que sea el derecho. A ver, vamos a ver. Dato del problema dice que en el lado izquierdo deben colocarse José, Gabriel, Abraham. José, Gabriel y Abraham. José, Gabriel, Abraham. Ahí está. Pero hay un detalle. El problema al final dice, en cada lado hay 4 asientos. Ah, ojo, hay 4 asientos. Hay 4 lugares. Profesor, entonces, si van a haber 4 asientos o 4 lugares, voy a suponer que esos asientos sean cada uno de estos casilleros, ¿ya? Ojo, vuelvo a repetir, voy a suponer que cada asiento sea cada uno de estos 4 casilleros que están acá. ¿Ya? Entonces por acá voy a hacerle una división. Ya dividimos por acá. Muy bien. Acá mira, tengo 4 casilleros. Y en esos 4 casilleros o 4 asientos van a ubicarse, dice, 3 personas. Lo mismo ahora al lado derecho. Ahí tenemos 4 asientos o 4 casilleros, pero dice que ahí se van a ubicar 3 personas. Las 3 personas que tienen que estar al lado derecho, en este caso, son Víctor, Luis y Raúl. Víctor, Luis y Raúl. Ya está, muy bien. Dice, ¿no? ¿De cuántas maneras se pueden ubicar, no? Muy bien. Entonces, muchachos, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, preguntarnos, mira, ve, puedes hacer lo siguiente, una forma, ¿no? A ver, este personaje, en este caso es José. Nos preguntamos, José, ¿de cuántas maneras José puede escoger o puede ubicarse o puede sentarse en este lado? Entonces, mira, profesor, José se puede ubicar acá, o si no acá, o si no acá, o si no acá. O sea, profe, para que se ubique José hay 4 maneras. José se puede ubicar o sentar en ese lado de 4 formas o de 4 maneras distintas, ¿ve? Ah, ahora nos preguntamos por el otro personaje, Gabriel. Gabriel, ¿de cuántas maneras puede ubicarse en ese lado izquierdo? Profesor, cualquiera de los 4. No, ya no van a haber 4 formas o 4 maneras, no van a haber 4 lugares. ¿Por qué? Porque uno ya fue ocupado pues por José.
Ah, José, de las 4 maneras que tenía, de las 4 posibilidades, se va a ubicar en un lugar. Por lo tanto, Gabriel ya no va a tener 4 lugares. ¿De cuántas maneras se puede ubicar Gabriel? Solamente habrían 3 formas o 3 maneras. Pero de las 3, uno de esos lugares va a ser ocupado por Gabriel. Ahora, Abraham, Abraham, ¿de cuántas maneras podrá ocupar su asiento en ese lado? Ya no van a ser 3, pues ya no van a haber 3 lugares, sino van a quedar solamente 2 lugares nada más disponibles, ¿ve? Ah, ya. Profe, ¿y ahora qué hago con esas cantidades? A los personajes los estoy ubicando en forma secuencial. Ubiqué a José, luego a Gabriel, luego a Abraham. Están ubicándose en forma secuencial. Principio de la multiplicación. Ah, profe, quiere decir entonces que yo tendría que multiplicar estas cantidades, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Al multiplicar entonces esas cantidades nos va a quedar 4 por 3 por 2 serían 12 por 2. Hay 24 formas, hay 24 maneras para que esos personajes se pueden ubicar al lado izquierdo. Ahora, el lado derecho, algo similar, si te das cuenta. Por ejemplo, ¿de cuántas maneras se puede ubicar Víctor en este lado? También hay 4 asientos. Hay 4 maneras, ahí está. Luis, ¿de cuántas maneras puede ubicarse o puede escoger su asiento? Serían 3 formas o 3 maneras. Raúl, ¿de cuántas maneras puede escoger su asiento o su lugar? De 2 maneras. Como se van a ubicar en forma secuencial, aplicamos el principio de la multiplicación entre esas cantidades, ¿no? Profesor, también sale 24. Efectivamente, también sale 24. Profesor, ¿y ahora qué hago con estas dos cantidades? Ajá, por eso es importante saber aplicar los principios de adición o multiplicación. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Profesor, se ubicaron, escucha bien, ubicamos a los personajes al lado izquierdo, ubicamos a esas personas en el lado izquierdo. Y luego ubicamos a las personas en el lado derecho, ¿ve? Esa palabrita luego me da una idea de secuencialidad. Por lo tanto, acá aplicamos el principio de la multiplicación. Entonces, el número de formas o número de maneras, ¿cómo se pueden ubicar? Sería el producto. Ajá, muy bien. 570 y 576, ¿ve? Eso vendría a ser nuestra respuesta a ese problema. Muy bien, vamos, siguiente problemita. Mira qué es lo que dice. En la casa de Anita asistieron a una reunión familiar 3 tíos, 3 tías. Se desea saber dice, acá debería decir que se sienten en una banca de forma alternada y luego debería decir, se desea saber de cuántas formas lo pueden hacer, ¿no? Ordenándolo, ¿no? Listo. Profesor, acá entonces hay 3 tíos y 3 tías, ¿ah? Y deben ubicarse, pues, ¿no? Dice en una banca. Como no especifica cuántos lugares hay que sobreentender entonces que habrán seguramente 6 lugares, pues, ¿no? Si se van a sentar 3 tíos, 3 tías en una banca, seguramente hay 6 lugares, 6 posiciones. Muy bien. Entonces, si se van a ubicar, profe, en 6 posiciones, yo podría hacer esto. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Ahí están, ¿ves? Muy bien, 6 posiciones. Ahora, nos preguntamos, según el problema dice que deben ubicarse en forma alternada. Mucho cuidado con este detallito. Deben sentarse en forma alternada. Cuando dice en forma alternada, los tíos y las tías, ajá, se estará refiriendo pues a que se van a sentar de esta manera. ¿Ven? Por ejemplo, acá vamos a llamarle tío, ya voy a colocarle varón y mujer, ¿ya? Para identificarlo, porque son tíos y tías. Entonces, una forma de ubicarlos en forma alternada sería que los tíos o varones se sienten acá, ¿ves? Varón, acá varón, ¿verdad? Y si ubicamos a los 3 varones así, entonces las mujeres deberían estar acá, ¿no? La tía y la tía, ¿ve? Ahí están las 3 tías. Ajá, profesor, pero ¿por qué al varón usted lo puso acá, profe, a este lado? Porque yo podría colocar a la mujer ahí también. Claro, muy bien. Pero primero vamos a analizar este detallito, ¿ya? Primero analizo esto de acá y después la otra. A ver, vamos a ver. Si yo quisiera ubicar a los tíos y a las tías así de esta forma, de esta manera, ¿ve? ¿Te das cuenta? Entonces nos preguntamos, un varón, un tío, ¿de cuántas maneras podemos ubicar en este lugar a un tío? Hay 3 tíos. Ah, entonces podemos decir, acá en este lugar podemos ubicarlo de 3 maneras. A cualquiera de los 3 tíos podemos ubicar en este lugar.
Muy bien, a cualquiera de los tres tíos, pero uno se quedará ahí. Por lo tanto, si yo quiero preguntarme ahora, y ahora acá, en este lugar, ¿de cuántas maneras puedo ubicar al otro tío? Ya serían dos formas o dos maneras, cualquiera de los dos tíos que quedaban. Pero de los dos tíos, uno se quedará en ese lugar. Y ahora analizo el otro lugar, acá donde también tiene que estar un tío. Profe, ¿de cuántas maneras se puede ubicar acá un tío? Solamente habría una forma, una manera, el tío que quiera. ¿Eh? Ah, ahora voy a ubicar a las tías. Aquí, una tía, ¿de cuántas maneras se puede ubicar a la tía? Hay tres formas, cualquiera de las tres tías. Acá, la otra tía, ¿de cuántas maneras se puede ubicar? Cualquiera de las dos tías. Acá, ¿de cuántas maneras? Una tía, la que queda. Ah, profe, ¿y qué hago con esas cantidades? Principio de la multiplicación, porque sabemos que se pueden ubicar en forma secuencial. Ah, ya. Listo. Entonces, el resultado sería el producto, ¿no? Pero si te das cuenta, este producto también se podría colocar en forma de factorial si deseas, ¿no? Observas los que están de azul, o sea, los varones, 3, 2, 1. Eso es factorial de 3, pues, ¿no? Si deseas. Ah, y lo que está de verde, 3, 2, 1, o sea, las tías, también factorial de 3, ¿ve? Ah, también se puede resolver con los factoriales. Muy bien, o si no, multiplicas arriba, ¿no? Muy bien, profesor, entonces acá multiplico esas dos. Sí. Profesor, ¿esa es la respuesta final? No, todavía no. ¿Por qué, profe? Esto de acá era siempre en cuando, vuelvo a repetir acá, empezabas colocando aquí al varón, pero la otra forma sería que empieces acá colocando a las mujeres. Acá, mujer, mujer, mujer. Y en vez de las mujeres colocas varón, varón, varón. Ah, fíjate, ¿ah? Entonces, profe, la otra forma sería cambiar de lugar, ¿no? Los varones, las mujeres, ¿no? Claro. Voy a colocarle por acá, ¿ya? Mira, la otra forma entonces de ubicarlos sería que acá se siente mujer, 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 y acá varón, varón, varón. Ahí está, ¿ves? Pero si tú analizas esta segunda, vas a encontrar la misma cantidad que la anterior. Ah, entonces como vas a encontrar la misma cantidad, mejor a este resultado que hemos encontrado, al final lo multiplicamos por 2. Ahí está. Listo, muchachos. Entonces, el número de formas o el número de maneras, entonces, ¿cómo se pueden ubicar con esa condición? Serían pues 72 formas, ¿ya? Ahí está. 72 formas o maneras de ubicarse. No se olviden entonces el por qué estamos multiplicando por 2, ¿ah? Ya sabes, ¿ah? Esto de acá, ¿no? Estas dos formas, ¿no? Ahí está, ¿ve? Por 2, por eso es multiplicado por 2, ¿no? O bien hacen esto, o si no, esto de acá, ¿ve? Muy bien. Siguiente problemita. Problema 7. Dice, 7 amigos al azar en un círculo, ¿de cuántas formas diferentes se podrán sentar? Ah, ojo, ahora dice que vas a hacer sentar, pero en un círculo. Ah, mucho cuidado con este problemita. En un círculo vas a hacer sentar. Profesor, si voy a sentar, voy a ubicar, voy a distribuir, entonces será un ordenamiento. Claro, es un problema para ordenar elementos alrededor de un círculo. Profe, y en ese caso, ¿cómo se trabaja? Ah, ya, a ver, vamos a ver. ¿Cómo trabajamos, muchachos, en ese tipo de problemas, ¿no? Cuando vamos a ordenar alrededor de un círculo. Veamos, tenemos acá el círculo, ¿ya? Ahí tenemos un círculo. Y dice que alrededor de ese círculo vamos a colocar a siete personas. Entonces, como voy a ubicar a 7 personas, lo voy a ubicar así, ¿ya? Lo voy a colocar de esta forma. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya están, ahí están 7, ¿ves? 7 personas. Cada circulito me va a representar una persona, ¿ya? Muy bien. 7 amigos se sientan al azar en círculo. ¿De cuántas formas diferentes se podrán sentarse? A ver, antes de empezar con la condición, primero, no te olvides este detallito. Cuando tú quieres ordenar elementos alrededor de un círculo, si solamente me hubieran dicho quiero ordenar 7 elementos o 7 personas alrededor de ese círculo, escucha bien lo que se hace. Cuando queremos ordenar elementos alrededor de un círculo, a cualquiera de los elementos que están, a cualquiera de esos personajes, dile que se queden en ese lugar.
que no se cambien de lugar. Por ejemplo, yo puedo escoger y decirle, ¿sabe qué? A este muchacho o a este niño de acá, a esta persona, decirle, ¿sabe qué? Tú no te cambies de lugar, tú quédate sentadito en ese lugar, ¿ya? En otras palabras, tú te vas a quedar en el lugar fijo, quédate en un lugar fijo, no te muevas. Los que se van a cambiar de lugar son los restantes. Ellos son los que se tienen que cambiar de lugar. O por si acaso, ordenar también, ¿no? Ellos son los que se van a ordenar de todas las maneras distintas. Por si acaso, también en vez de ordenar, se puede decir permutar, ¿ya? Es lo mismo. También podemos decir, el resto, permútense, permuten, ordénense de diferentes formas. No se olviden, permutar también es ordenar. ¿Ya? Ok. Listo. Entonces, profe, quiere decir que si en total eran 7, ahora, si uno se queda fijo, quedarían solamente 6 personas para que se ordenen, para que se permuten, para que cambien de lugar. Entonces nos preguntamos, ¿de cuántas maneras cambiarían de lugar o se ordenarían o permutarían 6 personas o 6 elementos? Ah, nuestra respuesta sería el factorial de 6. Ajá, profe, quiere decir que el número de maneras para ordenar, fíjate, para ordenar a 7 elementos alrededor de un círculo, como uno de ellos se va a quedar fijo, entonces al total le quitarías 1, porque hay uno que se tiene que quedar fijo. Profe, ¿y qué hacemos con los 6 restantes? Se ordenan. ¿De cuántas maneras se ordenan 6 elementos? Factorial de 6, listo, se acabó. Esto vendría a ser el resultado, escucha bien, siempre en cuando no te dieran ninguna condición, ¿ya? Si tú solamente quisieras ordenar a 7 elementos alrededor de un círculo. Ahí está, esto vendría a ser tu respuesta final. Esto lo voy a dejar como una observación, ¿ya? Si quisieras ordenar a elementos alrededor de un círculo, no se olviden que hay uno de ellos que tiene que quedar fijo, ¿ya? Muy bien, observación. Bueno, pero profesor, en este caso no era así. En este caso nos dan condiciones adicionales. Me dicen, profe, ¿de cuántas maneras diferentes se podrán sentar? Si Kelly y Luis, mira, que son 2 personas del grupo, siempre tienen que estar juntos. Ah, qué bonito. Ahora voy a mezclar esta idea que vimos con la idea de anteriores que habíamos visto cuando se trabajaban con personas o elementos juntos. Muy bien. A ver, ¿qué hacemos entonces, profe? Como Kelly y Luis van a estar juntos, voy a suponer que Kelly y Luis sean estos 2 personajes, ¿ya? Le voy a colocar acá K de Kelly y acá L de Luis, ¿ya? Voy a suponer que estos sean los personajes. Profesor, pero esos personajes dicen que tienen que estar juntos, ¿ah? Entonces enciérralos. Ahí está, ya los encerré. ¿Ve? Ah, ya. Y sabemos que cuando están juntos, a esas personas que encierras hay que tomarlos como si fueran un solo elemento. Por lo tanto, ¿cuántos elementos acá tendrían que ordenarse? Ya sabemos que si es circular, uno tiene que estar fijo, ¿ah? Ya coloqué acá fijo. Entonces, ¿cuántos elementos quedarían? Cuento, observa, no te pierdas acá. 1, esto sería 2, esto sería 3, 4 y 5. Ah, profe, entonces acá habrían 5 formas, o perdón, hay 5 personas que tendrían que ubicarse, ordenarse. ¿Y de cuántas maneras se ordenan 5 elementos? Factorial de 5, profe. Ajá, muy bien. Pero ahora, estos personajes que están juntos, entre ellos se pueden ordenar, se pueden permutar, pueden cambiar de lugar y siguen estando juntos. ¿De cuántas maneras? Factorial de 2, profe. Claro. Listo, se acabó el problema. Entonces, para dar respuesta, diremos, por lo tanto, el número de formas o número de maneras, cómo se pueden ubicar esas personas con esas condiciones, estaría dado por el producto, ¿verdad? Principio de la multiplicación, pues el factorial de 2 por el factorial de 5. El factorial de 5. Y sabemos que el factorial de 2 es 2, el factorial de 5 ya sabemos que es 120, por lo tanto al multiplicarlo nos saldría 240 y eso viene a ser nuestra respuesta al problema. Ya no se olviden entonces muchachos, cuando ordenan en forma circular, uno de los elementos siempre se tiene que quedar fijo, ¿ya? No te olvides ese detallito. Chévere, continuamos. Se desea colocar, dice, los números del 1 al 7
cada cifra en un hexágono. Ajá, hay 7 cifras y hay 7 hexágonos, ¿ves? 7 casilleros. Muy bien. ¿De cuántas maneras diferentes se podrá realizar dicha operación en el tablero giratorio? Ah, ya. Entonces, fíjate acá, si es giratorio, o sea, circular en otras palabras, mira, circular, voy a usar entonces la idea del circular. Pero antes de eso, también sabemos que van a ubicarse elementos acá, porque no es que acá hay 6 nada más en el contorno, pero al medio hay uno, por eso son 7 numeritos, o sea que también se debe utilizar el que está al centro. Entonces, mira, ¿qué es lo que hago? Nos preguntamos, ¿de cuántas maneras se puede ubicar a un elemento, escucha bien, en este casillero central? Primero en el centro. Profesor, en el centro puede estar cualquiera de los 7 numeritos que tenemos, del 1 al 7, son, ¿no? 7 elementos. Cualquiera de los 7. Entonces tú dirías, para ubicar a un numerito en el medio, lo podemos hacer de 7 maneras distintas. Pero de las 7 maneras distintas, una se va a quedar ahí. Uno de los numeritos se va a quedar ahí. Por lo tanto, me quedarían 6 números. Esos 6 numeritos que tenemos, ojo, esos 6 números que tenemos, esos 6 números sí se pueden ubicar en el contorno, o sea, en el círculo. Entonces la pregunta que nos hacemos es, esos 6 numeritos que se van a colocar en el círculo, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar? Mira, son 6 elementos, pero queremos que se ordenen en círculo. ¿Qué se hacía? ¿Recuerdas? Sabemos que si en total son 6 y los vamos a ordenar en círculo, uno de estos 6 tiene que quedarse fijo. Por lo tanto, acá le quitamos 1. Ahí está. Vuelvo a repetir. A uno de los 6 tiene que quedarse fijo. Entonces, a los 6 le quito 1 porque tiene que quedarse fijo. Profesor, eso quiere decir que los que se tendrían que cambiar de lugar, voy a colocarlo más acá, ¿ya? A ver, acá más acácito lo voy a colocar, a ver. Entonces, profe, los que se tendrían que ubicar serían prácticamente 5, son los que tienen que ordenarse. Son 6, pero uno se queda fijo, por lo tanto los que se cambian de lugar son 5. ¿Y de cuántas maneras se pueden cambiar 5 elementos de lugar? Factorial de 5. Ya. El problema resuelto. Decimos entonces, el número de formas o número de maneras, cómo se pueden distribuir esos numeritos, ahí está, en esos casilleros, estaría dado por el producto 7, no factorial de 7, es 7 nada más, por, y ahora sí acá, factorial de 5. Ahí está. Listo, muchachos. Entonces calculamos el factorial de 5, 120. Por 7 nos quedaría 840. Eso vendría a ser nuestra respuesta a ese problema, 840. ¿Todo bien? Fíjense entonces cómo hemos analizado y cómo estamos aplicando eso del ordenamiento circular. No se olviden, siempre uno tiene que quedar fijo cuando ordenas en círculo. ¿Ya? Vuelvo a repetir. A ver, en total eran 7 elementos. Nos preguntamos, ¿de cuántas maneras puedes darle valor o ubicar un numerito en el centro? 7, cualquiera de los 7. Pero cualquiera de los 7, o escucha, cualquiera de los 7, pero uno de ellos necesariamente se quedará ahí. Por lo tanto, si de las 7 posibilidades uno se queda ahí, para colocar en el contorno, o sea, en estos casilleros que estoy señalando, ya no habrían 7 elementos, quedarían solamente 6 elementos, ¿sí o no? Entonces, esos 6 elementos vamos a ubicarlos aquí, en el contorno, en otras palabras, en forma circular. Y ahora nos preguntamos, si son 6 elementos, ¿de cuántas maneras se pueden ubicar 6 elementos alrededor de un círculo, verdad? ¿Qué se hacía para ordenar en un círculo a elementos? Si son 6, a uno de ellos tienes que colocarle fijo, que no se mueva. Por lo tanto, los que tendrían que cambiarse de lugar ya no serían 6, sino serían 5 elementos los que se tienen que cambiar de lugar porque uno se ha quedado fijo. Quedan 5. ¿Y de cuántas maneras se ordenan 5 elementos? 5 elementos se ordenan de factorial de 5 formas o maneras. Por eso es que ha salido el factorial de 5. ¿Todo bien, Bramon? ¿Quedó claro? ¿Sí? A ver, me confirma Bramon, ¿todo bien?
Sí, chévere, bacán. Ok, muchachos, vamos, aprovechamos el tiempo para el siguiente problemita. A ver, vamos con el siguiente problemita. ¿Ya? Capten, ¿ah? Capten el siguiente problemita también, ¿ah? A ver, dice, de un grupo de 8 varones y 7 mujeres, ¿cuántos grupos? Uy, mira, caramba, mira acá, mira este detalle. De un grupo de 8 varones y 7 mujeres, mira acá, voy a resaltarlo, ¿ah? ¿Cuántos grupos mixtos de 7 personas se pueden formar? Qué bonito. Profesor, los problemas que habíamos visto anteriores era el orden. Profe, ¿y cómo me doy cuenta cuando es el otro tipo de problemas que dijo de agrupamientos o grupos? Justamente por esto. Hay palabritas que nos van a indicar acerca de los grupos o cualquier sinónimo a grupo. Pueden decirnos grupos, comités, y nos pueden preguntar por equipos, por selecciones. Basta que nos hablen de un sinónimo de grupo, es un problema grupal, un problema de grupos, ya no es ordenamiento. Profe, ¿qué diferencia hay entre grupo y ordenamiento? En un problema de ordenamiento, el orden de los elementos importaba. No era lo mismo colocar, por ejemplo, una persona delante que atrás, era diferente. Por eso se decía que el orden importa. O no era lo mismo colocar una letra I delante de una P para formar palabras, el orden importaba. Ah, pero en un grupo no importa el orden. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo quiero invitar a 2 personas al cine, no me va a importar a quién invito primero, porque los dos al fin y al cabo me van a acompañar. Por ejemplo, ahí es un problema de grupo. Yo quiero un grupo. Ah, algo similar acá. Dice, de un grupo de 7 varones y 7 mujeres, ¿cuántos grupos mixtos de 7 personas se pueden formar sabiendo que cada grupo hay 4 varones? Dice, en cada grupo deben haber 4 varones y el resto tienen que ser damas. Ah, ya. Profe, y cuando es un problema de grupos, ¿cómo lo resuelvo? A ver, veamos, capta, no te pierdas, ¿ya? Por ejemplo, dato del problema, en total dice que son 8 varones y en total son 7 mujeres. Ya está, 8 varones y 7 mujeres. Eso es el total, ¿no? Pero ahora, de ese total de personas, de estas personas disponibles, lo que vamos a hacer, como dice el problema, es formar grupos, ¿correcto? Voy a formar grupos. Pero ahora, esos grupos que voy a formar, ¿de cuántos integrantes tiene que ser? Dice de 7 personas. Ah, es un grupo de 7 personas. Pero dice que ese grupito que está formado por 7 personas, dice que tienen que ser 4 varones. Ah, tienen que haber 4 varones y el resto damas. Al decir el resto, como eran 7 en el grupo, quiere decir que serían 3, ¿no? El resto serían 3. Esas 3 tienen que ser damas o mujeres. Ah, profe, o sea, el grupito que voy a formar tiene que estar de esta forma, pues, integrado por 4 varones y 3 mujeres. Muy bien. Ahora, fíjate cómo voy a contestar, cómo voy a resolver los problemitas relacionados, pues, a grupos, ¿ya? No te pierdas acá. Escucha, el número de grupos o la cantidad de maneras cómo se pueden formar los grupos, ¿ya? Lo voy a calcular así. Escucha, no te pierdas, ¿ah? Como vamos a escoger a 7 personas, las acciones son, escojo a una persona, escojo a 2, escojo a 3, escojo a 4, escojo a 5, escojo a 6, escojo a 7 personas. ¿Sí, ve? Muy bien. Y luego haces esto. Escucha, no te pierdas, ¿ah? Hago esto. Colocas abajo la primera persona, la segunda persona, la tercera persona, la cuarta persona, la quinta persona, la sexta persona y la séptima persona. Y luego nos preguntamos algo similar a lo que habíamos visto en ordenamiento. La primera persona, ¿de cuántas maneras la puedes ordenar? Si no me hubieran dado estas condiciones, yo hubiera dicho, la primera persona será, en total eran 15. Entonces yo hubiera colocado acá 15. La primera persona la puedo escoger de 15 maneras. La segunda persona ya no serán 15 porque escogiste una, serían 14. La tercera persona la puedo escoger de 13 y así sucesivamente, ¿no? Ojo, esto era siempre en cuando no nos hubieran dado las condiciones del grupo. Solamente un grupo de 7, hacías esto, ¿eh? Continuabas acá, 12, 11, 10 y 9 y hasta operabas al final. Profesor, pero en este caso me están dando la condición. Me están diciendo que tienen que haber 4 varones y 3 mujeres. Muy bien. Entonces, ojo, si vas a formar 4 varones y 3 mujeres en el grupo, vas a escoger, ¿no? 4 varones y 3 mujeres en el grupo, entonces mira lo que hago. Escojo 1, 2, 3 y 4 y quiero que sean varones.
Por lo tanto, decimos, el primer varón, ¿de cuántas maneras podemos escoger al primer varón? Entonces, al primer varón, profe, en total son 8 varones disponibles, ¿ah? Entonces tú dirías, hay 8 maneras distintas para escoger al primer varón. Quiero escoger al segundo varón. ¿De cuántas maneras puedo escoger al segundo varón? Como ya escogiste un varón, entonces para escoger al segundo solamente habrían 7 maneras. Como acabas de escoger a uno de ellos, para el tercer varón habrían 6 maneras distintas. Para escoger al siguiente varón serían solamente 5 maneras distintas. Profe, ¿qué hago con ello? Como estamos escogiéndolos en forma secuencial o en forma simultánea, principio de la multiplicación. Ya escogí, profe, a los 4 varones. Ahora voy a escoger a las mujeres. Son 3 mujeres. Entonces, mira, ¿qué coloco? Si son 3 mujeres, coloco 1, 2 y 3. Ahí está. Esto es para escoger a las mujeres. 3 mujeres. Nos preguntamos, a la primera mujer, ¿de cuántas maneras escogemos a la primera mujer? Puede ser cualquiera de las que hay en total. En total son 7 mujeres. Entonces tú dices, la primera mujer la puedo escoger de 7 formas. La segunda mujer, 6 formas. La tercera mujer, 5 formas. Aplicamos el principio de la multiplicación porque las mujeres se pueden escoger en forma secuencial o simultánea. Profesor, ¿y entre varones y mujeres qué hago? También el principio de la multiplicación, porque puedo escoger a los varones y luego a las mujeres, ¿no? O viceversa, si deseas, pero lo puedes hacer en forma secuencial. Principio de la multiplicación. No te olvides, ¿ah? Esto de acá lo hice para escoger o formar el grupo de varones y esto de acá para escoger el grupo de las mujeres, ¿no? Ahí está, ¿ve? Listo, y luego lo que hacemos ahora, una vez que ya tengo esto, operar nada más, multiplicar. ¿Y cómo así? A ver, vamos a simplificar primero, repito, a ver, vamos a simplificar. Podemos simplificar, a ver, aquí, 2 por 4, 8, con un 8 arriba se va. Puedo simplificar, a ver acá, un 2 por 3, 6 con un 6 arriba. Acá puedo sacarle tercia abajo, tercia arriba quedaría 2. Listo. Y luego lo que nos queda, multiplíquenlo, muchachos. Todo lo que nos queda solamente sería cuestión de multiplicar, ¿no? Acá sería 7 por 7, 49, 49 por 5. 49 por 5 nos quedaría 45, 20, 24. Listo, y multiplicado acá 2 por 5, 2 por 5, 10, por 200, 2.450, ¿verdad? 2.450, ya está, se acabó. Y eso vendría a ser nuestra respuesta al problema, ¿eh? A ver, una última, fíjate, ¿eh? Dice, Teresa es una... Ups, caramba, ya nos estamos pasando también el temático. Ya, esto de acá, muchachos, entonces lo hacemos para grupos. No se olviden, cada vez que tengamos un problema de grupos o agrupamientos, ya sabes qué hacer, ¿eh? Aplicas este criterio, ¿ok? Muy bien. Listo, muchachos, entonces ahí nos vamos a quedar. Trabajamos con el temático. ¿Ya? Trabajamos con el temático. Actualicen la página, muchachos. Actualicen la página. ¿Ya? Actualicen la página, muchachos, y entramos al temático. ¿Me confirman si lograron abrir el temático, muchachos? ¿Sí? ¿Alguien ya logró abrir, muchachos, el temático? Para la domiciliaria, a ver, ahora les digo, para la domiciliaria 2, 3 y 5. ¿Ya? Para la domiciliaria, muchachos, 2, 3 y 5. 2, 3 y 5. Anótenlo, ¿ya? Eso es para la domiciliaria, ¿ya? 2, 3 y 5. Listo, muchachos. ¿Lograron entrar al temático? ¿Todo bien, muchachos? Muchachos, ¿todo bien, muchachos? Hablen, muchachos. ¿Entraron ya al temático? Se han desmayado, creo, muchachos. Despierten, muchachos. Entren al temático. Sí se pudo entrar el temático. Ya, ya, amiguito. Gracias, gracias, espíritu. Muy bien. Listo, muchachos. Ahora sí, continúen entonces. Analicen bien, piensen bien, muchachos. Los dejo trabajando.